Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 13. Y hoy queremos reflexionar el versículo ya 12, es decir, el segundo libro de Samuel, el capítulo 13, con el versículo 12. Dice, ella replicó, no, hermano mío, no me fuerces que esto no se hace en Israel. No cometas tal infamia. Queridos amigos, este es el versículo 12. Nosotros sabemos que nos encontramos ante esta situación en que Amón le está invitando a su hermana. En el versículo 11 nos decía, pero cuando se le acercó para que comiera, él la sujetó y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Y entonces la reacción, ¿verdad? Aquí en el versículo 12 que hoy estudiamos nosotros. Ella replicó, no, hermano mío, no me fuerces que esto no se hace en Israel. No cometas tal infamia. ¿Cuál es el contexto bíblico, queridos amigos? Nuestro contexto bíblico es el punto de máxima atención en esta narrativa del hecho, ¿verdad? O sea, la respuesta ante la propuesta, porque le dice, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Y aquí tenemos, la repulsión, como justamente lo va a hacer aquí Tamar. Entonces, después de la intriga, la manipulación, el engaño cuidadosamente también planificado, todo así, se detiene en esta acción para dar voz ahora a Tamar, es decir, ahora por fin va a hablar Tamar. Y su palabra irrumpe como última barrera moral antes del pecado consumado. Esta es la última palabrita en el que Tamar dice directamente no, 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 esto no se hace. Y entonces esta estructura es bien deliberada. ¿En qué sentido? En que el silencio prolongado de David como padre y rey contrasta ahora con la lucidez moral de la víctima. Es decir, David, cuando propuso o le trajo a Betsabé, ciertamente en otro contexto, entonces aquí no hay una contraposición, digamos, no hay un contraste de parte de Betsabé para con David. Sin embargo, aquí podemos ver que Tamar, directamente ella dice y nombra el acto antes de que ocurra, lo interpreta, lo juzga, no se hace tal cosa en Israel. Esto es importante, queridos amigos. En el aspecto moral, el autor sagrado está queriendo subrayar algo muy importante, que esto no se hace en Israel, primera cosa. Pero después no queda solamente así, sino que insiste, no cometas tal infamia. Este es un imperativo, Anire Yapote Yupea, no cometas tal infamia. Así entonces se está apelando a la identidad del pueblo elegido. Esto no se hace en Israel. No es solo una norma privada, sino que esta misma situación tiene como trasfondo, lo que está resonando es la noción hebrea del famoso dabar, que la palabra que define en realidad. Tamar intenta redefinir la situación por medio de la palabra justa, frente al deseo que busca imponerse por la fuerza. Es decir, aquí directamente dice, no por las malas. Moralmente hablando, esto no se permite en Israel, en cuanto que el otro, además de ser un manipulador, está ahora violentando, está forzando. Entonces, como para prácticamente violarla. Entonces, Tamar intenta de esta manera redefinir la situación, o mejor dicho, la enseñanza dentro de la cultura de Israel. Este es un momento bíblico donde la ética precede a la acción y donde la verdad es proclamada antes de ser violada. Es dicha antes de. Es casi como un sistema preventivo. Entonces se define, se dice, ahora dentro de un contexto histórico, este relato refleja las fracturas internas de la casa de David tras el pecado del rey narrado
en segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12. El desorden moral del padre se proyecta ahora en los hijos. Se proyecta ahora en los hijos. Este desorden moral, el desorden que tienen en la familia causada por el padre, es decir, por David, ahora también se está proyectando en los hijos. La violencia sexual no aparece como un hecho aislado, sino como consecuencia de una cadena de silencios, abusos de poder, ausencia de justicia. Miren, queridos amigos, que aquí estamos subrayando tres elementos importantes. Consecuencia de cadena de silencios. Cadena de silencios. De esto no se habla, de esto no se dice nada. Hay abusos de poder, queridos amigos. Abusos de poder quiere decir que aquí nosotros entonces no podemos seguir, no podemos de esta manera seguir imponiendo. Este es un abuso de poder. Pierde toda legitimidad entonces. Y sobre todo también, queridos amigos, esa ausencia total de justicia. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 13, en el versículo 12, hoy que estamos estudiando. Ella replicó: no, hermano mío, no me fuerces, que esto no se hace en Israel. No cometas tal infamia. Muy bien. Esto es lo que estamos encontrando dentro de un contexto histórico en el Israel antiguo. La violación dentro del ámbito familiar era consecuencia y justamente de que esto es una transgresión, pero es una transgresión gravísima, no solo contra la mujer, sino que aquí está diciendo contra el orden social y religioso del mismo Israel. Orden social y religioso del mismo Israel. Por lo tanto, Tamar no habla solo como hermana, sino como hija de Israel, consciente de que lo que está a punto de ocurrir mancha a toda la comunidad. La de ella, potaína, no hay por ahí. No me fuerces, que esto no se hace en Israel. Esto no se hace en Israel. No cometas tal infamia. Y bueno, este versículo, queridos amigos, está anticipando la tragedia nacional, es decir, la falta de justicia que provocará venganza, que provocará rebeldía y muerte. Eso es lo que vamos a ver después más adelante, porque Amón, una vez que comete esto, vendrá por causa de la injusticia cometida por Amón, también entonces el hermano de Tamar, es decir, Absalón, queridos amigos, aquí se va a poner furioso, ¿verdad? Absalón aquí entonces va a reaccionar y va a comenzar una guerra sin fin, una guerra y venganza, rebelión, muerte. La historia personal, por lo tanto, se convierte en historia política, mostrando cómo el pecado resuelto corrompe generaciones. Mostrando cómo el pecado no resuelto comete entonces y se corrompe a todas las generaciones. Queridos amigos, es importante porque dentro de nuestro contexto cultural antropológico de esta perspectiva, Tamar encarna la figura, en este caso, del honor, de ese honor femenino que está muy unido a la dignidad personal y comunitaria. Dignidad personal y comunitaria. Ahora, en la antropología bíblica, la mujer no es solo sujeto pasivo
del daño. La mujer no es solo objeto pasivo de ese daño que le están causando, sino que también la mujer es portadora de memoria moral. Es decir, lo que sucede a entonces nosotros somos portadores, queridos amigos, de esa memoria moral. Ella recuerda lo que no se hace cuando los hombres lo han olvidado. Esto no se hace en Israel. Esto no se hace. Eso quiere decir entonces que está llevando ese recuerdo, portadora de una memoria moral. Qué lindo que es esto, queridos amigos, porque portadora de una memoria moral quiere decir que entero este ya cuaña, ya veña de betume, ya cuana, con ambas ando ya poya. Memoria moral. Porque muchos de nosotros, queridos amigos, y no solamente en el ámbito del aspecto de la sexualidad, sino que nos falta esa memoria moral, memoria colectiva. Ya digo, ya de monda, a ver, ya bota no tenemos memoria, parece. Parece que tenemos o Alzheimer o parece que tenemos no sé qué bicho en la cabeza, ¿verdad? Y entonces no hay una memoria moral en síntesis. La memoria moral es lo que después dentro de la política, porque este es un libro político en realidad, ¿verdad? Para políticos, para entender cómo se rige una sociedad. La memoria moral, queridos amigos, es cuando uno olvida, pero no es que olvida porque tiene Alzheimer, como yo les estaba diciendo, o no sé qué cosa en la cabeza, sino que a propósito, ¿verdad? Nosotros no somos capaces de reflexionar, no somos capaces de confrontarnos con esa realidad. Y entonces, lo que los hombres se han olvidado, sin embargo, aquí nos da a entender esta mujer cuando le dice, esto no se hace en Israel. Tiene memoria que esto no se hace en Israel o no se debe hacer. Desde el aspecto antropológico, este versículo revela el choque entre el eros desordenado y la conciencia ética. Amón reduce a Tamar a objeto de deseo. Tamar, en cambio, afirma su identidad, su palabra y su pertenencia a un pueblo con ley. El término infamia, por lo tanto, está expresando una realidad más profunda que la vergüenza social. Se trata de una ruptura del orden creado, una herida en el tejido simbólico de Israel. Cuando hay entonces simplemente una vergüenza social. Ay, qué vergüenza que tengo lo que sucedió, sino que aquí, queridos amigos, hay una ruptura verdaderamente del orden social. Tamar comprende que la violencia sexual no destruye solo los cuerpos, sino también sentidos, nombres y futuros. Es la integridad de la persona la que aquí se está rompiendo, queridos amigos. No es simplemente entonces una violencia sexual que destruye el cuerpo simplemente, no, sino que aquí hay algo más, ese sentido, el nombre de una persona, el futuro de una persona. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 13 estamos, queridos amigos. Hoy con el versículo 12. Ella replicó, no, hermano mío, no me fuerces, que esto no se hace en Israel. No cometas tal infamia. Aquí tenemos algunas palabras claves que se subrayan. En primer lugar, se subraya la palabra infamia. Infamia. Esto se dice
Nebalá. Nebalá. Nebalá, este término no designa simplemente un acto moral, sino una acción que brota de la necesidad radical. Brota desde la necesidad radical de un corazón que ha perdido toda referencia a Dios. Brota de un corazón que ha perdido toda referencia a Dios. En la escritura, la raíz mabal, nabal, está asociada al necio que vive como si Dios no existiera. El necio que vive como si Dios no existiera. Nabal. En este versículo, Tamar identifica la violencia sexual como nebalá, es decir, como una negociación práctica de la alianza. Entonces, una situación, queridos amigos, práctica, pero de negociación con respecto a la alianza. No es solo un crimen contra ella, sino un acto teológico absurdo, una ruptura del orden querido por Dios. Llamar al pecado por su nombre es un acto de lucidez espiritual. Hay una lucidez espiritual entonces. Y por lo mismo también hay una resistencia moral, es decir, Tamar se convierte así en profeta del límite, alguien que señala el abismo antes de que se cruce, antes de que esto suceda. Entonces quiere decir, queridos amigos, entonces Abeñan de Yahweh Kohina es un profeta sin límite, ¿verdad, Tamar? Porque está anunciando no solo lo que está viendo aquí o está viviendo en este momento, sino que se proyecta también hacia el futuro. Queridos amigos, hay otra palabra clave aquí que nosotros tenemos, que es la palabra aná. Aná. Aná significa oprimir, humillar, someter por fuerza. Aná. Someter por fuerza. En la Biblia se usa tanto para describir la opresión de los hombres como la violencia sexual, ¿verdad? Esta es la opresión de los hombres, pero sobre todo ahora mirando desde la violencia sexual. No es un verbo neutro, no es un verbo neutro el nabal. Siempre implica asimetría de poder y anulación del otro. El nabal siempre va a querer destruir al otro, va a querer anular al otro. Cuando Tamar dice no me fuerces, está denunciando no solo la agresión física, sino también la lógica de dominación que se convierte al otro en una cosa. Se le convierte al otro en una cosa. Esta es una dominación, ¿verdad? Una dominación total. Allá ponen y él hacia allá posea. No me fuerces, no me fuerces. No solo agresión fisiológica, sino también la lógica de dominación que se convierte al otro en una cosa externa. Ahora, queridos amigos, el pecado, la pasión y todo lo que nosotros tenemos aquí como una cuestión negativa es para despertar a Yeva, ya es sana, ya es guana. ¿Por qué? Y porque justamente la verdadera raíz del pecado no es el deseo, sino la voluntad de someter a los demás. Se la manda, se la podrá, se ya posea. Queridos amigos, esto es muy interesante y muy importante, ¿verdad? Para que nosotros podamos descubrir, saber, dentro de estas dos palabras claves. Por una parte, decíamos la infamia, el nebalá. El nebalá, esta es una infamia, ¿verdad? Un acto inmoral, una acción que brota de una necesidad radical de un corazón que ha perdido su referencia a Dios. Perdió totalmente ya esa referencia a Dios. Y la segunda palabrita clave es el hecho de decir aná, que quiere decir forzar. También describir la opresión de los pobres como la violencia sexual. No es un verbo neutro, sino es
aquello que nosotros entonces consideramos y que implica una asimetría de poder. Está implicando sobre todo una anulación de la otra persona. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 13 y versículo 12. Ella replicó: no, hermano mío, no me fuerces, que esto no se hace en Israel. No cometas tal infamia. Bueno, aquí tenemos algunas cosas, queridos amigos, que nos ayudan, ¿verdad?, a nosotros a aprender, a saber, a sintetizar cuáles son estas enseñanzas. En primer lugar, este versículo nos enseña, Tamar, que nombrar el mal antes de que ocurra es un acto de valentía espiritual. No me fuerces, esto no se hace en Israel. Esta es una valentía espiritual. El decir, el cortar, desde el vamos, queridos amigos, desde el vamos. Esta es una valentía espiritual, incluso cuando no es escuchada. En este caso, Tamar no es escuchada. No le escucha, o no le va a escuchar, pero ella aquí reacciona y dice: esto no se hace en Israel. Por otra parte, queridos amigos, este versículo muestra que la conciencia moral puede sobrevivir incluso en contextos familiares corruptos. Esto interpreta hoy a no normalizar, interpela, ¿verdad? Nos interpela a cada uno de nosotros. Esto, queridos amigos, nosotros no podemos normalizarlo, ¿verdad? El abuso no se puede normalizar. Poder o silencio institucional no se puede normalizar. Entonces aquí ya está entrando esta enseñanza que es demasiado importante, ¿verdad? Cómo la conciencia moral puede sobrevivir incluso en contextos familiares corruptos. En contextos familiares corruptos nosotros podemos, como Tamar, decir: esto no se hace en Israel. Pero bueno, para eso hay que tener, como decimos nosotros, ¿verdad? Hay que tener, porque si no, de ella vamos ahí. Tamar entonces nos está enseñando eso, o sea, esta capacidad de sobrevivir incluso en estos contextos familiares corruptos, porque hay mucho que en la familia, pobrecito, un desastre total, pero vaya, papá, si es que uno no llega a tomar conciencia y decir: no, esto yo no puedo permitir, ¿verdad? Una tercera enseñanza es que Tamar apela a la identidad colectiva. No se hace tal cosa en Israel. Es la identidad colectiva. Y la gente. Gente lleva la idea, gente la vota. Recuerda que la ética no es solo individual, sino que es una responsabilidad comunitaria. Atención, queridos amigos. Upea doña Hendúa siempre, porque llegó cago bebé a Hendúa, lleva esa estaba, ya pues lo escribía y ya lleva. Cualquier libro ese habla de política, ese habla de no sé qué cosa. O no entendéis hoy, va la palabra de Dios, no entendéis hoy. No entendéis hoy, va la evangelio, va venir de ya los de ¿verdad? O sea, cuando está diciendo: esto no se hace en Israel, no cometas tal infamia. A ver un poquitito. Yo no sé si hay que tener un dedo nomás de cerebro para entender. Pero dice: esto no se hace en Israel. Es como decir: esto no se hace en el Paraguay, ¿entiendes? Esto no se hace en mi familia. O sea, es tan claro, más claro que esto con el agua. Parece que la llave está y poderes agüe con la
y mondas a ver y ya pues a ver y po pindas a ver el lado de codo sobrefacturado ya po cualquier hora jamón boria jupala pueblo ve a la gente ve porque y mondas. Entonces, ¿cómo podemos decir, queridos amigos, que esto no dice la Biblia? La Biblia está llena, llena, llena. ¿Por qué? Porque el Evangelio, la buena noticia de Dios, lo que está haciendo es concienciarnos. Hoy, ¿qué bellana de esto? ¿Qué quiere decir para mucha gente entonces hablar de Dios? Quiere decir que o no quiso entender, o no entiende, o ahora no le conviene. Entonces hace el chanchorrego y no entiende y te wow. Entonces lo que quiere es, como el famoso Marx decía en aquel tiempo, ¿verdad?, que la religión se vuelva opio del pueblo, opio. Entonces yo no entiendo estas cosas. Para mí son, ay, está hablando de política, porque oye, esto no se hace en Israel, esto no se hace en el Paraguay. Cuando ya pollo, no cometas tal infamia y lleguen de diario. Y bueno, queridos amigos, una cuarta enseñanza de este texto es que nos revela que el pecado no siempre se produce por ignorancia. Qué lindo que es esto. Dai cuñande tabuela, ñande ya poina cierta cosa. La ñande vizcacho, ñande monda jañena. No, no siempre se produce por ignorancia, sino contra advertencia clara, es decir, sabiéndolo muy bien, yo estoy haciendo esto. Esto profundiza la responsabilidad moral del agresor y desenmascara cualquier intento de justificación. Y claro, porque uno puede querer justificarlo, no sé, hay ciertas cosas que son injustificables. Y la última enseñanza, queridos amigos, es que la Escritura, es decir, la palabra de Dios, siempre otorga a la víctima la palabra teológica más lúcida del relato, enseñando que Dios no se identifica con el poder, sino con la verdad pronunciada desde la fragilidad. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.